días, mi nombre es Alejandro López Ramos, residente de primer año de Medicina Interna. Voy a exponer el seminario titulado Estatinas en Prevención Primaria. Mis asesores fueron el doctor Eduardo Lara Vázquez, médico internista y cardiólogo, y el doctor Carlos Cabrera Leal, residente de cuarto año de Medicina Interna. El objetivo de este seminario es conocer y analizar el papel de las estatinas en base a la evidencia científica disponible, analizar su papel en la evidencia de la prevención primaria cardiovascular y no cardiovascular. Dividí este seminario primero en introducción, donde hablaré de los antecedentes, del efecto pleiotrófico y de la farmacocinética. Después describiré el problema y la razón del seminario y evidenciaré la información científica disponible para la prevención primaria cardiovascular y luego la no cardiovascular, y cerraré con conclusiones y perspectivas. Recordemos brevemente el metabolismo de los lípidos. Los lípidos, al ser ingeridos, pasan por el estómago, llegan al duodeno y en el duodeno estimulan la liberación de la lipasa pancreática y de la colecistoquinina. La lipasa pancreática secciona los lípidos para que puedan ser absorbidos. La colecistoquinina estimula la vesícula biliar para que libere los ácidos biliares, saponifique las grasas y pueden ser absorbidas. El colesterol es absorbido en el intestino gracias a la proteína de Niemann-Pick y viaja a través del torrente linfático como kilomicrones. Los kilomicrones llegan al torrente sanguíneo por la vena cava superior, donde son degradados por la lipasa pancreática, por la lipasa hepática, y quedan remanentes de kilomicrones. Los remanentes de kilomicrones son absorbidos en el hígado, y ahora sí, ya que está todo en el hígado es capaz de dispensar todos los lípidos en el organismo. Puede enviarlos a través de las VLDL y los recoge del organismo a través de las HDL. Las VLDL salen del hígado, se convierten en LDL y llegan a las células. Las LDL son las encargadas de repartir el colesterol en las células. Las células tienen receptores de LDL. Cuando tienen suficiente colesterol, disminuyen su cantidad de receptores. Entonces el VLDL sale, da el LDL y se va a las células. Cuando hay mucho LDL fuera de las células, entonces actúan las HDL, recoge el colesterol y llega al hígado. Esta es la vía de síntesis del colesterol en el hígado. Vemos cómo a partir de acetilcoenzima A pasa a hidroximetilglutarilcoenzima A, ácido mevalónico, escualeno y colesterol. Este paso, mediado por la enzima hidroximetilglutarilcoenzima A reductasa, es el paso que bloquean las estatinas. Hablar de la historia del colesterol es hablar de 13 premios Nobel que se han dado por esta investigación. Primero, en 1784, el francés François Pelletier aisló el colesterol a partir de los litos vesiculares. De hecho, de ahí deriva su nombre, colesterol, coles biliar, esterol piedra, colesterol significa piedra biliar. Después, en 1888, el químico Wieland describió la estructura química del colesterol. En 1910, Windaus asoció por primera vez el colesterol con la aterosclerosis. Y después, en 1939, fue asociado el colesterol con la aterosclerosis y con los síndromes coronarios agudos. Después, en 1950, John Goffman encontró una asociación inversamente proporcional entre la concentración de HDL y los síndromes coronarios agudos, por lo que en 1950 empezó una búsqueda incesante por buscar fármacos hipolipemiantes que disminuyeran el LDL o aumentaran el HDL. En 1959, por primera vez, se encontró un fármaco. Fue un boom en la medicina y se empezaron a usar en múltiples modelos murinos, pero desgraciadamente un año después fue retirado del mercado porque causaba cataratas. Después, 4 años después, en 1964, Bloch y Linen describieron la vía de síntesis del colesterol hepático. Este descubrimiento les hizo acreedores del Premio Nobel de Medicina y Fisiología en 1964, y el que les entregó el premio, que fue el director de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, les dijo: sus descubrimientos quizás nos proveen de armas contra las enfermedades más graves de la humanidad. Se refería, por supuesto, a las enfermedades cardiovasculares.
El año siguiente, en 1965, Bloch, que era este químico, recibió una carta de Japón de un estudiante de maestría que quería hacer una rotación en Harvard, que era donde él estudiaba. Quería hacer una rotación, un fellowship, y le contestó, le dijo: no tenemos espacio para japoneses, no hay ningún espacio más, por lo que no lo aceptaron. 8 años después, este japonés era Akira Endo. Akira Endo fue quien aisló por primera vez una estatina a partir del hongo de la penicilina. Le puso el nombre de compactina, y su descubrimiento fue tan grande que se comparó con los descubrimientos de Fleming. Le llamaban la penicilina del colesterol. Este descubrimiento lo hizo acreedor de múltiples tributos, menciones, y es uno de los artículos más citados. En 1976 hubo ahí un poco de ruido con los descubrimientos de Endo, porque se dieron cuenta que esta compactina no servía en los modelos murinos. Fueron ampliamente usados en modelos murinos y no servían. Ese mismo año se describió que las ratas tienen otra vía de síntesis del colesterol que no usa hidroximetilglutaricoenzima. Fue usado en perros y monos con altas tasas de eficacia. En 1976, Merck aísla la segunda estatina, que es la lovastatina, a partir de un hongo que es el Aspergillus. Y a partir de la compactina y de la lovastatina salen todas las estatinas que conocemos actualmente. Hablaremos ahora del efecto pleiotrópico. Se han encontrado múltiples efectos aparte de los hipolipemiantes. Se le puso el nombre de efecto pleiotrópico. Pleiotrópico se acuñó de un término genético. Pleiotrópico significa que de un gen salen diferentes manifestaciones fenotípicas que no tienen nada que ver ninguna con la otra. Entonces se acuñó este término porque las estatinas tienen efectos no hipolipemiantes que no tienen que ver uno con el otro. Se asoció con oxidación en el endotelio, con regulación de las funciones de los leucocitos. Se asoció también con la regulación de las metaloproteasas en los macrófagos. Se ha asociado también a disminución de la proteína C reactiva, que todos sabemos que es un marcador de la inflamación, es un mediador de la inflamación. Y se ha asociado con la regresión de la placa aterosclerótica y con la disminución de la agregación plaquetaria. Incluso en el 2001 se encontró un receptor de estatinas en los leucocitos. Por lo que el efecto de las estatinas va más allá de su efecto hipolipemiante. Tenemos efecto en el endotelio, las plaquetas, el músculo liso, la inflamación, en la oxidación, disminuye la agregación plaquetaria, regresión de la placa aterosclerótica y disminuye la albuminuria en pacientes que ya tienen albuminuria establecida. Los efectos adversos conocidos de las estatinas son la hepatotoxicidad, la miopatía y la intolerancia a las estatinas. Surge entonces el problema. Tenemos que las estatinas, más allá de su efecto hipolipemiante, tienen diversas actividades fuera de los lípidos, por lo que han sido sometidas a numerosas investigaciones. Y entonces la razón de este seminario es de esas investigaciones en prevención primaria, ¿cuál tiene un efecto significativo en la práctica de un médico internista? Hablaremos primero de las estatinas en prevención primaria cardiovascular. Hablaremos del primer estudio que fue publicado en 1995 en el New England, que es el West of Scotland Coronary Prevention Study. Este fue el primero que intentó dar estatinas para la prevención primaria. Fue un estudio doble ciego, aleatorizó 6.595 hombres de 45 a 64 años, por supuesto sin historial de enfermedad cardíaca, un colesterol en plasma normal de 272, se les dio a unos pravastatina y otros se les dio placebo. Se dio un seguimiento por 4.9 años. El resultado fue notable y estadísticamente significativo. Vemos cómo hubo una disminución del desenlace primario, que fue muerte cardiovascular, infarto y angina, en el grupo con pravastatina a comparación del grupo placebo, con una P significativa. Hubo también una disminución de la muerte por cualquier causa en el grupo con pravastatina a comparación del placebo, estadísticamente significativo, bueno, pero casi estadísticamente significativo. En el primero fueron 248 versus 174 eventos, una reducción del 31%, un intervalo de confianza adecuado con una P significativa, y la reducción de muerte por cualquier causa fue del 22%, estadísticamente casi significativa. Después de esto surgió la pregunta de si este efecto era duradero.
por lo que en el 2007 se publicó un estudio en el New England con el seguimiento de estos pacientes del WOSCOPS. A 38% de los pacientes que ya tomaban estatina se les siguió dando la pravastatina y se les siguió, y al 35% del grupo original se les dio la estatina y se siguió. Se dieron cuenta que el efecto seguía después de 16 años, la disminución por muerte por cualquier causa seguía disminuida en comparación con el grupo placebo, y la muerte por causa cardiovascular seguía disminuida en el grupo con estatina. Esto fue 18 versus 20%, con un factor de protección del 12%, que traduce un hazard ratio en 0.88, intervalo de confianza adecuada con una P significativa. La muerte por causas cardiovasculares fue 7.6 versus 9%, con un factor de protección del 19%, intervalo de confianza adecuado con una P significativa. Después se hizo el estudio Air Force Texas Coronary Atherosclerosis Prevention Study. Este estudio fue publicado en el JAMA en 1998 y aleatorizó 5.608 hombres y 997 mujeres con colesterol normal, LDL normal, pero HDL bajos. Estas son las cifras promedio que tenían estos pacientes. A uno se les dio lovastatina y a otra dieta. El desenlace primario, por supuesto, fue el primer evento cardiovascular. Se les dio un seguimiento por 5.2 años y la reducción fue notable y estadísticamente significativa. Tuvo una reducción del 37% en el desenlace primario en el grupo con lovastatina en comparación con el grupo placebo. Fueron 183 versus 116 eventos, con un riesgo relativo de 0.63, intervalo de confianza adecuada y una P significativa. Además, se redujo el riesgo de infarto en un 40%, con un riesgo relativo de 0.6, 95 versus 57 eventos, intervalo de confianza adecuado con una P significativa. La angina inestable de igual manera disminuyó de 87 versus 60, estadísticamente significativo. Tenemos otro estudio, este es el estudio del ASCOT, publicado en el año 2003 en el Lancet. Este estudio trató de dar prevención primaria en los pacientes con colesterol normal y debajo de lo normal, pero para prevenir, aparte de eventos coronarios, que ya no lo habían descrito los dos estudios anteriores, también para ver si prevenía EBC. Se aleatorizaron 10.305 pacientes hipertensos con al menos otros 3 factores cardiovasculares más, sin eventos coronarios o sin un EBC previo. A 5.000 les dieron atorvastatina y a 5.000 les dieron placebo. Se iba a seguir por 5 años, pero se detuvo a los 3.3 años por los resultados. ¿Cuáles fueron estos resultados? Hubo una reducción del 29% en el total de eventos coronarios en el grupo con atorvastatina en comparación con el grupo placebo. Esta fue una reducción estadísticamente significativa con un intervalo de confianza adecuado. Fueron 178 eventos versus 247, un hazard ratio de 0.71. El EBC fatal y no fatal disminuyó en un 27% en comparación con el grupo placebo. Vemos aquí la diferencia estadísticamente significativa con intervalos de confianza adecuados. Fueron 89 versus 121 veces. Por lo tanto, las estatinas también prevenían, servían como prevención primaria, aparte de cardiovascular, también para EBC. Ahora mencionaremos el estudio más importante en prevención primaria en pacientes diabéticos. Esto era en una población no diabética. El estudio CARTS, que fue un estudio publicado en el 2004 en el Lancet, por primera vez dio prevención primaria a los diabéticos. Tuvo una N de 2.838 pacientes de 40 a 75 años en 132 centros. A 1.400 placebo, a 1.400 se les dio atorvastatina. El desenlace primario, primer evento cardiovascular mayor, se detuvo a los 2 años y los resultados fue una reducción del 37% en el desenlace primario en los diabéticos. Vemos aquí el grupo con estatinas y aquí el grupo con placebo y vemos la reducción estadísticamente significativa. Además, hubo una reducción en la tasa de muerte del 27% con una P casi significativa. Otro estudio importante a mencionar es el estudio MEGA, que es un estudio japonés que fue publicado en Lancet en el 2006 y intentó dar igual la prevención primaria para los pacientes con colesterol normal o alto. Fue un estudio prospectivo, aleatorizado, doble ciego, pacientes con hipercolesterolemia sin antecedentes de enfermedad coronaria.
A 3.000 le dieron dieta, a 3.000 dieta más estatinas. El desenlace primario pues fue el primer evento cardiovascular mayor. La reducción, vemos aquí que fue del 33%, con un intervalo de confianza adecuado y una P significativa. Fueron 66 versus 101 eventos con un hazard ratio del 0.67. Hablaremos ahora del estudio más importante en estatinas y prevención primaria. Es el estudio más importante y el estudio más controversial, que es el Júpiter. El Júpiter fue un estudio publicado en el New England Journal en el 2008. Aleatorizó hombres de más de 50 y mujeres más de 60 años con PCR elevadas y les intentó dar prevención primaria. Fue doble ciego, controlado, con placebo, multicéntrico. El número de sitios fue muy grande, fue 1315, 26 países, y los criterios de inclusión, ya lo mencioné, no eran muy estrictos: más de 50, más de 60, menos de 130 y más de 2 de PCR. La N total fue muy grande, fue de 17.802, 8.000 les dieron rosuvastatina y 8.000 les dieron placebo. Desenlace primario, primer evento cardiovascular. El seguimiento fue a 5 años, pero se detuvo al 1.9 años porque se consideró no ético no darle la estatina al grupo placebo por los resultados. Los resultados fueron contundentes. La LDL se disminuyó en un 50% al 1.9 años, la PCR se redujo en un 37%, y esto fue, redujeron el desenlace primario en un 44%. Vemos aquí el grupo con rosuvastatina y el grupo placebo. Fue muy grande, más grande que todos los estudios que se habían presentado. Fueron 142 eventos versus 251, con un factor de protección del 44%, que traduce un hazard ratio del 0.56, estadísticamente, bueno, muy significativo. Además, mostró disminución en infarto, EBC, angioplastía, tromboembolismo venoso. Esto es nuevo, no había ningún estudio antes que dijera que previniera los tromboembolismos venosos, y 20% mortalidad por cualquier causa. Si nos notamos, todas las P son estadísticamente significativas. Por lo que empezaron a llover las críticas al Júpiter, porque si tendríamos que darles estatinas a los pacientes mayores de 50 o más de 60, con PCR más de 2, con LDL menos de 130, pues tendríamos que darle, bueno, Estados Unidos tendría que darle a 8 millones de su población estatinas, y tendríamos que darle al 80% de las personas de la tercera edad, tendríamos que darle estatinas según el Júpiter. Por lo que empezaron a llover las críticas del 2008 al 2010. Por Dios, que debe hacer un clínico con el Júpiter es controversial. Cómo dar la prevención primaria y la terapia para bajar los lípidos. Debemos de tomar con cautela el estudio del Júpiter. ¿Cuál sería el costo y efecto de darle a todos estos pacientes la estatina, si es tan buena? Y cuál es su influencia. Lo que todas estas críticas fundamentaban era que habían tenido un mejor desenlace que los otros estudios. Casualmente, el investigador principal, que era Ritker, tiene la patente mundial de proteína C reactiva en el mundo. O sea, cualquier PCR que se haga en el mundo le toca una comisión. No hubo un grupo control de PCR con PCR normal, y por supuesto pues fue patrocinado por AstraZeneca, que tiene la patente de Rosu. Por lo que, ¿en qué acabó todo esto? Pues en el 2010, el Ritker, el investigador principal, contestó en la revista americana de cardiología. Por supuesto dijo: no tiene nada que ver que tenga la patente de PCR, no tiene nada que ver que AstraZeneca tenga la patente de Rosu, los resultados son fidedignos, aquí están mis resultados, los pueden analizar. Los analizaron, la FDA le creyó, y la FDA aprobó la rosuvastatina para pacientes hombres mayores de 50 o mujeres más de 60 con PCR más de 2. La agencia canadiense no les creyó tanto y contó la PCR más de 2 como un factor de riesgo cardiovascular aparte. Ahora, surgió la pregunta de qué estatina es mejor, porque todos los estudios habían usado estatinas diferentes a diferentes dosis, y todos bajaban diferentes concentraciones de LDL. Entonces surgió la pregunta si 20 miligramos de una es igual a 10 miligramos que la otra, o cuál baja más las estatinas en cuánto tiempo. Y entonces surgió un metaanálisis de 26 estudios de estatinas, tratando de equiparar los efectos de las estatinas. Este estudio es el más reconocido, y esta división que hizo este estudio es la división que nosotros usamos para saber qué estatina usar. Los clasificó de acuerdo a la potencia. Si disminuían menos del 30% el LDL en 2 años, se consideraban de baja intensidad.
Si lo hacían de 30 a 50% se consideran de moderada intensidad y más del 50% se consideran de alta intensidad. Si se fijan, la misma estatina puede estar presente en dos cuadros, cambiando la dosis. También hizo una acotación importante este metaanálisis. Demostró que una disminución del 39 miligramos por decilitro equivale a una reducción del 20% en el riesgo cardiovascular, que es muchísimo. Por lo que surgen las recomendaciones actuales de las estatinas. Estas son las guías del ACC y la AHA publicadas en junio del 2014, que dice: para la prevención primaria debemos de dividir en tres grupos de pacientes. Los pacientes que tengan más de 190 de LDL, independientemente de que sean diabéticos o que sean hipertensos, ellos deben recibir una terapia de alta intensidad. Después vamos a dividir en pacientes diabéticos y pacientes no diabéticos. Los pacientes diabéticos, adultos, 40 a 75 años, menores, con LDL menor de 190, debemos de dividirlo de acuerdo al riesgo cardiovascular. Existen varias calculadoras para calcular el riesgo cardiovascular. La más aceptada por la ACC y la AHA es la de Framingham. Lo vamos a dividir en dos grupos: menos de 7.5 a 10 años o más de 7.5. A los que tengan diabetes en esta cifra de colesterol con menos de 7.5 de riesgo cardiovascular, le toca una terapia moderada. Para aquellos pacientes que tengan riesgo cardiovascular de más de 7.5, le toca una terapia alta. Y ahora, los pacientes no diabéticos adultos con cifras de menos de 190, los vamos a dividir también de acuerdo al riesgo cardiovascular. Los vamos a dividir en menos de 5%, 5 a 7.5% y más de 7.5%. Para los pacientes que tengan riesgo cardiovascular menos del 5%, no requieren prevención primaria con estatinas. Para los que tienen un riesgo de 5 a 7.5 requieren una terapia moderada, y para aquellos que tienen un riesgo cardiovascular elevado requieren una terapia moderada o alta de acuerdo a su tolerancia. Esta recomendación salió del estudio CARTS que revisamos. Estas recomendaciones salió del Air Force, del ASCO, del Júpiter y del MEGA. Si se fijan, no hay recomendación para aquellos que tengan menos de 70. ¿Por qué? Porque todos los estudios, su punto de corte era 70. No hay estudios actuales que digan que mejore bajar el LDL por debajo de 70. Ahora vamos a hablar de las estatinas en prevención primaria no cardiovascular. Primero vamos a hablar de la demencia. Existen diferentes estudios que dicen que las estatinas mejoran la progresión de los pacientes con demencia. Estudios grandes e importantes. Sin embargo, existen también estudios grandes que dicen que no sirven para prevenir demencia. Los estudios que dicen que sí son estudios retrospectivos que no fueron hechos para demencia, es decir, fueron hechos para evaluar su desenlace cardiovascular y fueron anidados en esos estudios. Esos son los que dicen que sí. Los estudios que dicen que no son estudios aleatorizados y controlados, por lo que actualmente existe controversia entre si sirven o no sirven para la demencia, pero no están recomendados ahorita para esto, y se necesitan estudios prospectivos aleatorizados para poder dar una recomendación de estatinas con demencia. Hablando de cáncer, existen estudios publicados que dicen que las estatinas disminuyen el riesgo de presentar cáncer en los pacientes. Estudios grandes y estudios publicados en revistas importantes. Tenemos el New England Journal, tenemos el JCO, tenemos el American Journal of Medicine. Sin embargo, la gran mayoría de estos estudios se seguían a 5 años y la reducción absoluta era del 2 al 4%. Era una cantidad mínima. Y además, durante los estudios se realizaron ajustes de dieta, tabaquismo, alcoholismo. Sabemos que esos son factores que sí están relacionados con el cáncer, entonces deberían de quitar esos factores para poder evaluar su respuesta a las estatinas. Y debido a que el riesgo absoluto de reducción de cáncer con estatinas es muy bajo, actualmente no hay evidencia convincente de que las estatinas aumenten o disminuyan el riesgo de cáncer. Hablando de sepsis, como mencionamos, las estatinas tienen receptores en los leucocitos, disminuyen la agregación plaquetaria, disminuyen la oxidación, regulan los leucocitos, regulan los macrófagos. Entonces a alguien se le ocurrió darlas en sepsis.
Estos estudios de igual manera fueron varios que dijeron que sí tenían una respuesta favorable mínima, por lo que se hicieron metaanálisis. Este es un metaanálisis del 2011 de 11 estudios aleatorizados con estatinas, con una N muy grande, 30.947 pacientes, donde se encontró un riesgo relativo de 1. O sea, es igual si se la das, si no se la das, si le das paracetamol, si le das nifedipino, no pasa nada. No hay ni un efecto protector ni un efecto agresivo. Otro metaanálisis se hizo del Júpiter. Los pacientes del Júpiter, que fueron los 17.802, vieron si tenían mayor riesgo de sepsis o infecciones y no hubo tal. Entonces, en la sepsis no están recomendadas las estatinas. Los 3 casos anteriores que presentamos en prevención primaria no cardiovascular eran de estudios que en un principio tuvieron un indicio de decir que sí servían. O sea, tuvieron unos estudios que dijeron sí sirve, pero lo probaron y le dijeron que no, más o menos. Hay estudios que a alguien se le ocurrió darlos y de plano no sirvieron para nada. Tenemos en el 2003, se intentaron usar para disminuir la prevalencia de fracturas en pacientes posmenopáusicas. No sirvió para nada. En el 2012 se intentó dar para prevenir la disfunción eréctil. Siguieron igual de flácidos. En el 2012 se intentó dar para prevenir pancreatitis. No pasó nada. En este año, todavía, a pesar de esos resultados, en este año se intentó dar, más bien hubo 3 estudios en prevención primaria con estatina no cardiovascular. El primero fue de exacerbación en EPOC. Nada. El segundo fue de prevenir la atrofia cerebral en pacientes con esclerosis múltiple. Nada. El tercero fue de disminuir la gravedad de los pacientes con síndrome de insuficiencia respiratoria aguda. Nada, riesgo relativo de 1. Por lo que llegamos a las siguientes conclusiones. Las estatinas tienen un papel importante en la prevención primaria cardiovascular. Existe evidencia científica clara con estudios aleatorizados, con P significativas, en infarto al miocardio, muerte por evento cardiovascular, angina estable, angina inestable, angioplastía, EBC y tromboembolismo venoso. No existe evidencia clara acerca de su uso en demencia, cáncer y sepsis, mientras que de plano no existe evidencia que no sirven para fracturas en menopausia, disfunción eréctil, pancreatitis, exacerbaciones de EPOC, atrofia cerebral en esclerosis múltiple y síndrome de insuficiencia respiratoria. Las perspectivas de ese seminario es: actualmente no existen estatinas en desarrollo, pero sí existen estudios registrados en el Clinical Trials que tratan de usar las estatinas para prevención primaria de diferentes enfermedades. Estas son endometriosis, alteraciones del comportamiento alimenticio, se están usando para influenza, se están usando para disminuir el espasmo cerebral y estas se están usando en artritis reumatoide. En octubre del 2014 lanzaron un nuevo hipolipemiante. Un hipolipemiante que es un anticuerpo monoclonal, es anticuerpo contra la PCSK9, que es una enzima hepática. Esta enzima hepática se encarga de degradar los receptores de LDL. Si bloqueamos la enzima, vamos a tener más receptores de LDL y van a disminuir más rápidamente los LDL. Este anticuerpo se llama evolocumab y los resultados fueron sorprendentes. Tenemos que en el primer estudio, que es el TESLA, hubo una reducción del 31% a las 12 semanas. Si recuerdan el metaanálisis que revisamos de las estatinas, donde las clasificaban por potencia, fue a los 2 años. Este reduce lo de una estatina de baja intensidad en solo 12 semanas. Mientras que en el estudio Rutherford hubo lo doble, hubo una reducción del 60%. Ambos resultados fueron estadísticamente significativos con intervalos de confianza adecuados. Hasta el momento no han tenido problemas de seguridad, sus efectos adversos han sido cefalea y rash en un bajo porcentaje de pacientes y aún están en investigación, están ahorita en fase 3. Si estos medicamentos pasan a fase 4 y los podemos usar para disminuir los lípidos de una manera tan efectiva, las recomendaciones en prevención primaria con estatinas cambiarían.